Yo a esta altura de mi vida, y volviendo al hecho que a usted le importa, pienso de que es más historia de otros que la mía. Antiguas publicaciones dicen que eran las 0:30 horas del 30 de junio de 1968, cuando José Paulino Núñez, un obrero de YPF de la zona de Luján de Cuyo, en Mendoza, terminó su tarea en la planta de almacenaje. Desde arriba de uno de los tanques de Fuel Oil, notó entonces que abajo había personas extrañas y comenzó a descender de espaldas por la escalerilla. Al llegar al descanso, 4 metros del suelo aproximadamente, percibió al pie a 2 seres bajos, luciendo una vestimenta tipo acuanauta que les cubría hasta la cabeza. Su cráneo era un poco más grande que lo que consideramos como normal. Nuestro hombre comenzó a sentir que lo invadía un malestar en el estómago, las piernas y luego en todo el cuerpo. Yo no dije todo lo que se ha publicado, ¿no? Y ni lo escuché tampoco. Lúcido, pero paralizado, escuchó una voz de timbre metálico que le decía: ¿los conoce? Ellos eran como ustedes. Muchos más serán como ellos. Al mismo tiempo, desde una pantalla circular distinguió con figuras en relieve la siguiente escena: hombres y mujeres uniformados, todos de igual manera, iban y venían por una calle en cuyo fondo había neblina. Le llamó la atención no ver edificios, árboles, niños ni animales. El que había tenido la entrevista con el periodista se va a verme al hospital y me dice: Paulino, mirá, bla, bla, tengo tal y tal cosa, pasó tal y tal cosa, esto, yo a todo esto ni sabía de los pechinetes que llegan. Usted estaba viviendo un momento muy complicado para estar concentrado. Entonces me dicen, yo quiero preguntarte si puedo contarle, ¿no?, tu experiencia al periodista, ¿no? Me fue a pedir, sí, más, contarle lo que quieran y contarle lo que quisieron. Sin embargo, el relato original es muy diferente de todo lo que había sido publicado. En esta ocasión tendremos por primera vez la palabra del señor José Paulino Núñez, el testigo directo de los hechos de aquella noche del 30 de junio de 1968. Le voy a pedir tal vez que volver de algún modo a aquel día, a ese momento, y que a partir de, digamos, de este momento pueda volver a contar ese día como fue. Para ¿no? explicarle y ponerlo en situación, tengo que decirle primero que yo en esa época trabajaba en el laboratorio de la destilería de Luján y de YPF, y tenía a mi cargo la extracción de muestras de los distintos productos que se elaboraban en la destilería para llevar y controlando cómo estaba llegando el producto a los tanques que recibía, porque si se arruinaba un tanque que estaba recibiendo, había que reprocesarlo, etc. Entonces se cuidaba mucho la elaboración de que todo estuviera en regla. Se cuidaba y se cuida porque es una cosa muy costosa y no, bueno, yo tenía a mi cargo la extracción de todas las muestras y se lo nombro por detalle, por ejemplo, nafta, querosén, gasoil, diésel, ¿no? Y terminaba en un fuel oil que era el que manchaba la muestra, es decir, el sacamuestra que yo usaba. Si lo metía primero ahí, contaminaba en todos lados, así que directamente tenía
un solo sacamuestra, llevaba un canasto con botellas para ir sacando las muestras, la cinta lógica para poder bajar, porque no todas las muestras se tomaban en superficie, había que sacar de medio, del fondo, ¿no? Depende cómo la pidieran. Entonces, era de alguna manera cansadora y agotadora, porque en esa época, no sé cómo será ahora, los tanques se subían por una escalera que daba al piso hasta una cierta altura, después hacía un descanso y seguía por otra, ¿no? Hasta llegar a un lugar donde ya se accedía directamente arriba al techo del tanque. Cuando yo llegué al de Fuloy, ya había hecho la muestra de nata, grosén, gasoil, diésel, gasoil parafínico, etc. Y me estaba ensuciando prácticamente el sacamuestra. Lo he sacado, para mí, normal, porque yo venía con la muestra, ¿no? Ya bajando, y en uno de los descansos, en el descanso, quizás, ya no me acuerdo, nunca le tomé la altura, pero póngale 4 o 5 metros de altura, me quedo como paralizado, porque no paralizado, sino me detengo a ver quién me estaba haciendo el chiste. ¿Por qué? Porque a esa zona de tanque entraban los sondeadores que sondeaban la producción para un sector de producción, por ejemplo. Ellos de turno a turno cambiaban, tomaban datos y se pasaban los datos. Mi turno se recibió hasta acá, tanto, ¿no? Exacto. Se iban pasando los datos y ellos sabían que estaba bien el producto por el informe que el laboratorio le daba, ¿no? Entonces iba mucha gente, porque no iba nunca uno solo de ellos, iban dos, ¿no? Y uno porque hacían la tarea más rápido, que si tuviera uno solo, y yo pensaba entre mí, ¿quién me está haciendo el chiste? ¿No? De iluminarme algo abajo y se prendía como si fuera una pantalla circular, ¿no? Y que yo viera ahí, es decir, yo le prestaba más atención al fenómeno de que se prendiera ahí, pongámosle esa pantalla circular, ¿no? Una pregunta, ¿usted la ve a qué distancia hacia abajo la ve esa pantalla y cómo la ve? Digamos, sobre el suelo, acostada, vertical, No, ¿cómo lo veía? Estaba sobre el piso donde llegaban donde empezaban las escaleras. Perfecto. Pero la distancia, y no sé, estaba dentro del mismo círculo que, digamos así, circundaba el tanque. Yo no recuerdo, nunca tomé medidas ni nada por el estilo, nunca supe cuántos pasos había de acá allá, ni cuántos metros, ni nada. ¿Pero lo sintió cercano usted o alejadito, digamos? No, era cercano. Perfecto. Cercano en el sentido de que si yo le hubiera conocido a alguien, capaz que lo nombraba, le daba con el nombre, pero no. Yo vi la pantalla esa circular que se iluminaba, ¿no? Y en ella, de alguna manera, se movía, llamémosle, gente, ¿no?
¿cómo podría decirle? Yo siempre pensando en que sería una broma, ¿no? De alguna de ellas. Me quedé sorprendido por lo que era una pantalla circular, no era de televisión. Exacto. No. Entonces pensé entre mí, ¿cómo lo harán? ¿Cómo lo habrán hecho nada más? ¿Y quién lo estará haciendo? ¿No? Siempre calculando que era una cosa local ahí, de algún chiste de alguno de mis compañeros, qué sé yo. Y cuando quise acordar, todo eso pasó tan rápido, porque pasa en unos minutos, ¿no? Y le han agregado a lo que yo pude haber manifestado. Cuando yo llego al laboratorio con todas las muestras de vuelo, ellos se sorprendieron por el tiempo que me había demorado, ¿no? Che, la flauta, mirá, nos ha hecho retrasar, qué sé yo, pongámosle una hora, yo no me acuerdo. Entonces le digo, y ustedes no saben lo que me pasó. Entonces yo les cuento esto que acabo de decir a ustedes. Vi una pantalla circular antes de terminar de bajar del tanque y vi movimiento de personas dentro del círculo ese, de la imagen, y alguien estaba sosteniéndolo eso porque no estaba en el aire. Entonces yo pensaba que sería fulano, que sería mengano. En esta época me acordaba los nombres de los muchachos esos, ahora no me acuerdo. Y estaba preguntando cómo lo hacían, nada más, ¿no? Y me pasó tal y tal cosa, es decir, lo que había visto y en la forma que había desaparecido. Entonces, que se apaga todo, yo sigo, agarro mi canasto llena de muestras y yo he vuelto al laboratorio. El mismo recorrido de siempre, nosotros llegábamos ahí, sabíamos, teníamos acceso libre porque íbamos a hacer un trabajo específico, no había un portero que me abría la puerta y me la cerraba. Exacto. Ahora sí, debe haber, con toda seguridad que debe haber. Pero ¿y desde los tanques al laboratorio en un recorrido de en tiempo o en distancia, cómo usted lo puede estimar? 10, 15 minutos. 10, no 15 más, minutos. No más. ¿Usted siente que hubo, a partir de la observación que tuvo hasta que llegó al laboratorio, una distorsión de tiempo tal vez? No, yo no me daba cuenta, es decir, no me he dado cuenta en el tiempo, en nada. Para mí todo había sido normal y yo no me había demorado nada, entonces no justificaba que me estuvieran diciendo, che, la puta, mirá, que estamos esperando este dato, que, claro, que nos ha demorado. O sea, en ese momento el tiempo estaba perfectamente para usted. Y para mí sí, para ellos no fue así. Cuando yo le explico lo que me había pasado, que lo cuento así, como le digo, vi la pantalla circular, me detuve, pensé, y eso se apagó y agarré mis cosas y me vine, ¿no? Pensando siempre, no se veía a nadie, no vi a los que me parecían que podían estar sujetando Entiendo. la esfera esa y nada por el estilo, ¿no? Porque digamos, un turno diferenciado, capaz que a veces nos juntábamos, a veces no, a veces ellos entraban y yo salía, otras veces era al revés. No, a mí no me llamó la atención eso, eso lo he meditado ahora, con el tiempo, en ese momento ni fu ni fa, no, para nada. La cuestión es que cuando yo les cuento, se mataban de la risa, ¿no? Y empezó uno de mis compañeros a decir, teníamos una lechera donde calentábamos la leche que nos hacíamos y todo, ¿no? Y agarraba
vacía la lechera, hablaba dentro de la lechera y decía, ¿los conoces? ¿No? Y le agregaba cualquier cosa, ¿no? De esto volveremos a hablar, porque no sabía el tipo a lo mejor en ese momento que decía esto lo volveremos a hablar, pero los conoce, eso los conoce, fue lo primero que dijo, ¿no? En la lechera, y ahí con la acústica, y después empezaron a agregar uno por allá otra cosa, cada uno ya trabajando en la muestra que yo la había llevado, cada uno haciendo lo que tenía que hacer, agregaba algo. Siempre en un tono de burla, digamos, lo iban haciendo. De burla, de burla o de risa o qué sé yo, ¿no? Los conoce lo primero que está, y de esto volveremos a hablar, de eso me acuerdo, ¿no? Que lo dijo el primer tipo que agarró, que era un técnico de la parte, estaba separado lo que era los análisis, y ellos tenían otro tipo de análisis en otro sector. En otro sector, pegado estaba, había que abrir una puerta nada más y entrar. Y me cargaban, y yo entre ir preparando todo lo que tenía que preparar yo, porque tenía que lavar envases, ¿no? Para seguir con mis tareas habituales, inclusive escurrir botellas, en fin, donde se recibían otras muestras, lavarlas bien, secarlas, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando yo vuelvo al sector de ellos, que esto estaba separado de ellos, ¿no? Ellos seguían con sus bromas. ¿Cuántas cosas habrán dicho? No sé. Lo entiendo. ¿No? Y claro, cada uno de ellos sabía lo que había dicho aquel y aquel y aquel. Entonces, un buen día, quizás cuando salió lo de Chinetti y Villegas, Claro. ¿no? Los curiosos que se arrimaron, entre los curiosos que se arrimaron al otro día del hecho, ¿no? Porque vieron periodistas, vieron cámaras, ¿no? Escuchó la versión de Pechinetti y Villegas y dijo, yo creo, porque tengo un compañero al que le pasó algo, y vio lo que nadie había visto, qué sé yo. Él, digamos, distorsiona la verdadera experiencia que usted tuvo. Él metió eso nada más. Y lo escuchó un periodista y empezó a... debe saber algo. Y bueno, contó lo que se habían dicho entre ellos y todo. Como parte de la experiencia verdadera, sin Claro, serlo. porque yo más de lo que dije, que es lo que le acabo de relatar a usted, yo otra cosa no agregué en mi momento. Me fui al sector mío, que estaba allá, tenía la pileta con todas las cosas para lavar y preparar, el otro era mi sector, ¿no? Y claro, me cargaban cuando me desocupé, pongámosle, y yo sentía lo que había dicho ese, los conoce, de esto volveremos a hablar, ¿no? O sea, no pegadito, sino a lo mejor con una pausa. No lo recuerdo así, pero si aquel que estaba a 3-4 metros de distancia le ha agregado algo, después se acordaba de todo lo que dijeron, y lo fueron agregando. Hicieron de un hecho que para mí era insignificante, curioso sí, pero que no tenía tanta importancia, que no podía tener tanta importancia, y hicieron una historia. Claro. Hicieron una historia
y esa publicación que salió en el diario, después de lo de Pichinetti Villegas, Exacto. Lo tomó un periodista y lo enganchó a y le dijo, y él dijo, sí, yo creo porque yo tengo un compañero al que le pasó tal y tal cosa, ¿no? Ellos sabían, me conocían y sabían de que yo no le iba a inventar una cosa así, ¿no? Sería porque no me creían capaz. Lo entiendo, o, lo entiendo. Yo estaba en otra cosa en esa época. En esa época yo andaba en medio de novio clandestinamente y no me podía dar el lujo de estar publicando nada y nada por el estilo, porque para mí en ese momento era algo delicado y bueno, no podía exponer a esa persona a que viera mi nombre en el diario. Lo entiendo, claro. Para nada. Yo, Pito Catalán, así cerradito siempre, pensando en mis cosas. Exacto. ¿No? Que en esa época representaba, y era muy importante, esa relación que yo tenía clandestina, ¿no? Y que no tenía por qué... Sí, exponerse a nada y más algo en un tema de esas características. Claro, ¿no? Bueno, le fueron agregando historias y esto el día que se publicó en el diario, entonces yo ya estaba internado en el Hospital Español en Mendoza a raíz de un problema que comenzó con eso, ¿no? Yo subir y bajar los tanques, llegaba agotado, cansado, me dolía la cintura, me dolía el estómago, me dolía, ¿no? Me dolía todo, y empezamos con exámenes, estamos hablando de la época del... Año 68. Claro, 68. No había nada de lo que hay ahora. Exacto. ¿No? Entonces sacaron radiografía de acá, sacaron radiografía de allá, y una de las radiografías dijo que yo tenía un solo riñón. Y informó un médico de aquella época, caso de riñón único. Y otros médicos decían, tan loco, todos venimos con todo completo. Exacto. Yo soy mellizo y decía, mi hermana tendrá el riñón que me falta a mí, ¿no? Y esto que lo otro, que se fue, que se vino. Y hasta que detectaron un riñón embrionario. Mira vos. Con todo lo que te pusieron, vieron un riñón embrionario. Y un urólogo me dijo, cualquiera puede tener un cáncer, pero mucho más aquel que tiene un cuerpo extraño que lo esté llamando. Y una frase me impresionante. preocupé, ¿no? Y empezaron a hurgar y me convencieron que me lo tenía que sacar. Y ese riñón me lo tenía que sacar porque era un cuerpo extraño que podía traerme un cáncer. Claro. ¿No? Que a la larga lo tuve, ¿no? Ahí comenzó mi verdadero padecer, porque si me voy a permitir decirle a usted que ya he perdido la cuenta de la cantidad de operaciones que tengo. Yo he perdido la cuenta de las operaciones que tengo. Lo veo, es impresionante. Después que se operaron las 10 operaciones, ya perdí todo, ¿no? Todo contacto con la realidad. Ya no me hice más drama, no me hice problema, porque era en vano, ¿para qué más? ¿No? Esto no fue juguete, y nació ahí, cuando yo ya me sentía mal y acudí al médico ya me venían observando y me internaron para
ya me habían convencido que había que sacar ese riñón embrionario, y tengo una confusión de todos los ensayos que hicieron en mi cuerpo, en todo sentido, y en fin, me quedé muy mal cuando va el que había tenido la entrevista con el periodista, se va a verme al hospital y me dice: Paulino, mirá, bla, bla, tengo tal y tal cosa, pasó tal y tal cosa, esto, yo a todo esto ni sabía de los Pechinetti Villegas, no Usted estaba nada. viviendo un momento muy complicado, Claro, para estar concentrado. Entonces me dicen, yo quiero preguntarte si puedo contarle, ¿no?, tu experiencia al periodista, ¿no? Me fue a pedir, sí, más, sí, contar lo que querás, Claro. ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa le podía decir? No, que si yo no tenía conciencia, tenía problemas con los dolores que tenía encima, no. Contarle lo que querás y contar lo que quisieron, ¿no? Y eso tuvo difusión porque el periodista este lo enganchó y lo publicó, ¿no? Así hizo el relato, encontré con una persona que dijo: sí, yo creo porque tengo un compañero de trabajo que Exacto. pasó tal cosa, vio tal cosa, que esto, que otro, que si fue que sí, ¿no? No pensé yo que el agregado de uno, de otro fuera a tener trascendencia. Me dio, yo iba todos los días a trabajar, después que salí en el diario, y todos me miraban: che, raro, todo el mundo quería: che, ¿qué te pasó? Che, si fue el fulano, mengano, sultano los que te cargaron y te hicieron la broma, vos viste visiones, que si fue que se vino. Me cargaban entre ellos mismos. Increíble. ¿No? De cualquier sector, ¿no? Y bueno, yo ya no estaba para ese tipo de cosas, no, me ocupé de lo mío y así me fue. Empezó todo esto que yo he sufrido acá. He tenido la panza abierta así y la he tenido así. O sea, yo considero que usted tuvo una observación que es de altísima extrañeza de todos modos. Si eliminamos todo lo que se agregó a la historia, Claro. si sacamos todo lo que se fue inventando, ayornando, y lo que los investigadores, periodistas y personas además le fueron de algún modo distorsionando de lo real, la visión real, la observación real que usted tiene cuando mira hacia abajo y ve esta pantalla de luz, es un fenómeno en sí de alta extrañeza. Me parece que es algo realmente que me encantaría a mí personalmente conocer una descripción lo más fina posible de su parte. O sea, esta pantalla, qué tamaño tenía, su consideración, cómo se veía esa gente o esa... Podría estar sujetado o en forma circular, pongámosle por 2 personas. Perfecto. ¿No? Pongámosle por 2 personas, porque no, yo no le voy a decir una medida, era circular, y eso fue lo que me llamó la atención, ¿no? Porque en esa época, pagate si veíamos televisión. Definitivamente, ¿no? definitivamente. Y en blanco y negro, ¿no? Yo llegué a ver el blanco y negro, Claro. Nací en el año 71. Entonces, me llamó la atención eso y me quedé no paralizado de miedo, sino de la sorpresa. Claro, es muy ¿No? chocante. La sorpresa, y cómo la harán, y quién será, ¿no? Y pensaba en la gente de bombas principales que iban a medir los tanques, los niveles de ellos, y no pensé en otra persona, ¿no? Y las cargadas venían de todos lados después,
¿no? Che, ¿no viste el plato volador? ¿Cuántos platos volador viste? Que esto, otro. No, si fue fulano, fue mengano que te hicieron querer tal. Una consulta le hago. Sí. ¿Por qué piensa que se llevó la observación que usted tuvo al terreno de los ovnis? O sea, porque usted lo que vio en sí, en principio no puede tipificarse como algo puntual. O sea, claro, no, ¿por qué se llevó a ese terreno, incluso desde la burla, ¿no? O sea, ¿por qué piensa? No pensé nunca que pudiera tener relación con ovni, nada por el estilo. Es muy interesante. Yo nunca, jamás vi un ovni. Jamás vi un plato volador, ¿no? Yo tengo nada más en mi mente un día el cruce de algo que vaya a saber, capaz que fue un meteorito que fue y se estrelló en el África, pongámosle ahí. Exacto. Y nada más, ¿no? Y habrá hecho un agujero por allá o lo que sea, y a lo mejor era, ¿no? Pero no otra cosa no he visto, ¿no? Ahora esta pantalla, cuando usted habla se veían como personas o como figuras, ese movimiento de figuras, de personas, digamos, dentro de la pantalla, vamos a llamarle pantalla por darle algún tipo sí. porque no sabemos bien lo que es, sí. ¿Cómo se veían, digamos, con una profundidad de campo dentro de la pantalla, como si fuera una televisión, digamos, y se ven moviéndose? Yo vi, digamos, así gente, para mí no me llamaba la atención de que fueran vestidas, no les puedo detallar que se vistieran así o se vistieran así. Eso para mí eran todos vestidos igual, como si hubieran tenido una bata blanca o lo que sea, porque yo no me detuve a mirar lo que me estaba reflejando en la pantalla, sino la curiosidad mía no saber qué me estaba haciendo el chiste. Lo entiendo. ¿No? Así que no me preocupé en eso mayormente, ¿no? Ahora, quizás me hayan preguntado, habían escuchado, los conoce, ¿no? Quizás no lo puedo decir. Claro. No lo puedo asegurar, ¿no? O directamente lo incorporaron a la historia los que fueron poniendo su granito de arena. Exacto. Y entonces después ya llegó un momento en que yo no sabía si esto yo lo había soñado, porque por ahí me despertaba acordándome en el trabajo y de lo que había hecho fulano, lo que había hecho fulano, pero ya con los años después, ¿no? Entonces, y digo, puta, esta no puede ser una historia mía, ¿no? Esto a mí no me consta que haya sido así como ellos dicen. Exacto. ¿No? Exacto. Así que, bueno. Ahora yo digo, hay dos o tres factores que son interesantes. Hay un montón de observaciones directas de fenómenos en los cuales sí se produce una distorsión de tiempo. Ejemplos. Una persona que tiene la observación de una luz, baja de un colectivo, va para su casa y aparece un elemento lumínico indefinido. Sí. Lo observa, o a lo mejor una luminosidad, como un relampagueo, un fogonazo que se le hace todo de día en un sector determinado, y desde donde se bajó hasta su casa está a 2 cuadras. Es un recorrido de una hora. Claro. ¿Qué es lo que dijo él? Y de golpe hay una distorsión de tiempo. Quiero decir con esto, el recorrido que harían 10 minutos, incluso menos, sí, tiene una distorsión. Cuando llega a la casa dicen, estábamos preocupados, ¿qué pasó? Porque vos, si venís en el colectivo de siempre, tendrías que haber estado acá a tal hora. Y sí, yo pensé, y mira y se da cuenta que hubo una distorsión de tiempo. Ese fenómeno, digamos, asociado a la observación, es un fenómeno muy habitual para todos los experimentadores de fenómenos de alta extrañeza. Acá me da la sensación que cuando usted entra a llevar las muestras, las personas del laboratorio reconocieron en sus dichos, por lo menos, que había evidentemente un desfasaje del tiempo. Estaba esperando más tiempo de lo acostumbrado. Al nivel de que la muestra ya no servía por la distorsión. No, las muestras servían.
¿no? Ellos, ya todas las muestras estaban bien sacadas, ¿no? Todo les sirvió para seguir, no hubo problema, que yo sepa, todo estuve bien. Todo. Y una pregunta porque me van saliendo un montón de preguntas, o sea, ¿cuánto estima usted? Justamente hablamos de algo difícil porque estamos intentando evaluar la duración de un tiempo de observación en algo que justamente marca una distorsión de tiempo, pero digo, ¿cuánto tiempo usted siente que prendía y apagaba? O sea, ¿eso prendía y apagaba o se quedaba todo el tiempo prendido? Estuvo permanentemente prendido. ¿Y tenía algún color, abuelo? ¿Ah? ¿Tenía algún color? Eran colores. Cuando teníamos la televisión en colores, te digo por haberlo visto blanco, yo haber visto blanco, no porque lo haya visto en la televisión, ponele, no. Yo estuve mirando en un círculo redondo, en imágenes en colores, ¿no? Y me llamó la atención. ¿Cómo me llamó la atención? ¿Esas imágenes eran de gente a lo mejor o de personas que Claro, usted pudiera, digamos... pasaban de un lado, a lo mejor iban todos para el mismo lado, o a lo mejor iba uno para allá y otro para acá, y yo a eso no le prestaba atención. Claro, entiendo. Ni a la forma de vestir, ni nada. A mí lo que me preocupaba era quién tenía la habilidad de hacerme una cargada de ese tipo. A ese nivel. Claro. Tan creativamente también. Claro, sobre todo porque en esa época no teníamos televisión en color. Claro. Y lo que yo estaba viendo era una pantalla luminosa con imágenes de color. Ese tiempo, digamos, de observación, ¿cuánto pudo haber sido en términos de tiempo, a su criterio, ¿no? Digamos, es difícil lo que le pido, pero más o menos decir, bueno, mira, yo eso lo vi... No creo que haya sido, qué sé yo, 1 minuto y medio, 2. 1 minuto y medio, 2 se estima que podría haber sido lo que duró. Yo ahora porque no puedo aportar más cosas de esto. Claro. ¿No? ¿Cómo lo harán? ¿Quién será? ¿Será fulano? ¿Será mengano? Y otra consulta, ¿hubo algún sonido que usted pueda recordar asociado a la pantalla, alguna distorsión térmica, es decir, sintió un cambio de temperatura, algún olor puntual, algo previo al hecho, es decir, cuando usted estaba arriba tomando la muestra, antes de que esto se manifieste, ¿notó algo que le llamara la atención? Nada, todo normal. Es muy interesante eso también. Todo completamente normal, no solamente en esa muestra, en esa bajada, sino en todo lo que había hecho ya. Todo el curso de, digamos, lo previo a ese momento era normal, no hubo nada que... Completamente normal, ¿no? Y esa pantalla finalmente, ¿cómo desaparece o cómo se termina la observación? ¿Cómo usted termina de verla? ¿O qué pasa? ¿Cómo se corta? ¿Cómo se interrumpe? Digamos, ¿o cómo concluye la observación? Yo no me acuerdo de eso. Es muy interesante eso. Yo no me acuerdo si se apaga... lo que sé que yo después seguí bajando la escalera, ¿no? Y estuve donde creía que estaban los que me estaban los cargando. Que los estaban bromeando, exacto. Y no se veía nadie, ¿no? No había nada. Y estábamos dentro de una plataforma, acuérdense que esos tanques están resguardados, a lo mejor con una contención de a lo mejor de 1 o 2 metros, más 2 metros y algo de altura, por si había un derrame que queda ahí y no... Exacto. Así que... La altura de estos tanques, más o menos, ¿cuánto son? Son altos, son grandes. Son altos, son grandes. ¿Usted no estima todos que...? Son iguales, hay distintas medidas y hay de distintas capacidades, ¿no? ¿Se reportaba algo, digamos, usted tuvo, digamos, previo a todo esto, durante el tiempo anterior de trabajo ahí, alguien había contado algo, digamos, vinculado a algún área de la planta en la que usted trabajaba que dijera, que haya llamado la atención de parte, o sea, algo extraño que se contó en algún momento, viste, de ese lugar, no precisamente donde usted lo vio, pero sí hay instalaciones donde de golpe hay un evento puntual y la gente dice, ¿te acordás que hace tiempo habían contado que en aquel lugar habían visto tal cosa? Queda como un hecho anecdótico, pero a lo mejor usted, digo, capaz que
escuchó algún día de algo que quedó como que otro vio, pero que todos decían, sí, hace tiempo dijeron que por ahí, no sé, se escuchaban ruidos o pasaban ciertas cosas extrañas que eran como, digamos, no de público conocimiento, sino entre los que están en el trabajo. O sea, Claro. ¿había algún comentario vinculado a esa área en la que usted estuvo anterior? No. Relacionado al tema, en absoluto. Yo tengo muchos pasajes en donde me la jugué y estuve a punto de que llegaba el caso me echaran o echaran al responsable, ¿no? Del hecho, pero nada vinculado a esto, ¿no? Una pregunta importante sería, de ahí a este presente actual, ¿hubo algún hecho posterior a ese que de algún modo, sin ser precisamente un hecho de las mismas características, porque es un hecho único, a usted le llamara la atención por alguna circunstancia, digamos, puntual? O sea, ¿hubo un hecho que usted pudiera tomar en su vida como decir, esto tiene mucho de aquel evento? O sea, A mí me arruinó la vida en el sentido de que perdí, digamos, ya mi casa no era la misma, ¿no? Hubo vecinos que fueron a preguntarme, che, ¿por qué no? ¿Qué es lo que te pasó? Mirá que fulano me contó tal cosa, que Claro. fue que se vino. Eso después de la que lo leyeron en el diario, ¿no? exacto. Y todos querían, me tuve que cambiar de casa. Impresionante. Y muy doloroso escuchar. Claro, me fui a vivir de Luján, que vivía, me fui a vivir a Godoy Cruz, ¿no? Muy cerca ya, más cerca de mi trabajo y todo, pero perdiendo plata porque allá era más caro el alquiler y todo, ¿no? Y tenía problemas, los chicos que iban a la escuela. ¿no? Una consulta, digamos, usted, digamos, de esa planta de YPF donde usted trabajaba, ¿a qué tiempo después se retira o, digamos, cambia de trabajo? Yo no me retiré, cambié de funciones. Cambio de función. Cambié de funciones, por ejemplo, para un concurso de laboratorio, me preparé lo suficiente. Yo, antes de estar en el laboratorio, estuve en el sector de electricidad. Claro. Entonces, siempre éramos llamados por un lado, por el otro, porque ahí nadie cambia una lámpara si no lo hace el que sabe, Claro. o el que puede, porque a veces se explotaban los focos, había que ir con la pinza, sacarlo todo eso, era Lo entiendo. no riesgoso, pero de cuidado, porque no lo podía meter cualquiera, ¿no? Había famosos que se reventaban y había que sacarle el culote y había que hacerlo con precaución. Entonces, antes había estado en la electricidad, eso me permitió andar por todos los sectores. Cuando yo me entero que hay un concurso para ensayador especialista principal del laboratorio, significaba más categoría y no era otro trabajo. Nosotros Un trabajo como más tranquilo, más limpio, claro, tal vez. Los tipos que trabajaban en el laboratorio eran una camada de chicos jóvenes recién egresados de la Escuela Industrial de Maipú, Claro. como técnicos, como monólogos, como técnicos químicos. Yo lo que noto, digamos, en este diálogo es, primero, agradecer una sinceridad que poca gente tiene. O sea, hay gente que a lo mejor toma aspectos incluso de lo que se pudo haber, generado sobre la historia verdadera, y lo veo un hombre de una claridad absoluta y muy sincero en eso, y es fascinante. Y para mí también es hermoso llegar a la verdad, porque yo tenía un concepto de su caso como un caso más de ciencia ficción, si lo queremos ver, ¿no? Pero verdadero. Yo nunca dudé del caso, ese es el punto. Hay casos que tienen como
Para los investigadores tienen como sabemos leer entre líneas ciertos aspectos que indican que ese caso tiene un nivel de veracidad. Como las preguntas que hacías vos eran muy puntuales, lo caracterizaba que van a eso, ¿no? Exacto. A identificar si es real o no, Exacto. si se asemeja con y algo o no. Yo soy un tipo que aborda siempre los aspectos fenoménicos del caso. A mí lo que más me interesa es todos los detalles que surgen de la observación, el momento en el que estás viendo eso y lo que estás viviendo y lo que está pasando. Y todos estos fenómenos, yo he participado personalmente de observaciones muy directas de cosas que no puedo ni siquiera hoy en día explicar de ningún modo, y hay una cantidad de fenómenos asociados, de hechos asociados, de aspectos de sincronicidad, casualidades y todo que te llevan a estar justo ahí en ese momento donde eso se produce. Y a la vez en el tiempo parecen haber hechos puntuales que son como continuidad de esa experiencia inicial que tuviste. Puede ser, decís vos, lo de la panza. No, a veces son situaciones que son de las mismas características, es decir... La misma persona vuelve a vivir. Una persona vio un fenómeno lumínico o algo muy puntual y 5, 10 o 20 años después se repite como una no en el mismo lugar, pero sí en una situación en el momento menos inesperado, Un fenómeno parecido. surge algo que la persona interpreta como lo lleva automáticamente a esa primera experiencia, y la persona interpreta que eso es lo mismo o es parte de eso, y a lo mejor sin poder entender en sí lo que representa, entiende que está de nuevo ante eso, sea lo que sea. A veces los fenómenos no puede explicarse su naturaleza, porque lo que está claro es que lo que él vio es algo muy, pero muy extraño, en un contexto aún más extraño porque es un momento habitual, normal, donde él está haciendo una entonces... Yo no recuerdo nunca haber hablado sobre ni plato volador, ni... Claro, y es interesante, es muy interesante, que es mucho más extraño que ver un plato volador lo que usted vio. Y a lo mejor lo que está viendo es algo que tiene una profundidad más allá de lo visible, es decir, es mucho más profunda la observación, y todo lo que usted aporta descriptivamente es altamente interesante, porque a pesar de usted estar enfocado en su cabeza en intentar decodificar quién estaba generando todo esto, pudo participar activamente de la observación. Y es interesante porque esa observación en sí misma es muy representativa, es muy, pero muy, para mí es muy significante. Después lo que se ayornó, todo lo que sucedió, la distorsión que le dan los investigadores, a lo que estamos, la contaminación que se produce, digamos, de un evento de estas características, es lamentable. Hay testigos que han sido influenciados por investigadores y después, cuando vos los vas a entrevistar, te hablan casi con la voz de los investigadores, no con su propia voz sobre los hechos que vieron. Entonces, eso es, y a mí lo que digamos, el privilegio que tengo hoy es de escucharlo a usted, de primera mano, su voz, su relato. De alguna manera, yo no sé, usted se siente privilegiado. Yo no considero que no es importante ni lo que pasó, ni ni todo lo que se ha dicho. Se ha dicho tantas cosas que he llegado a soñar. Esto es un sueño mío general, en el que yo contaba esto y decía aquello porque vi esto, o lo vio otro y lo he hecho mío. Claro, distorsionó su propia percepción de su propia experiencia. Entonces, me lo he preguntado, pero no entraba por acá, me salía por allá. Claro. Porque siempre estuve en otra cosa. ¿No? Siempre estuve en otra cosa. Ahora, en su vida, hoy en día, a tantos años del hecho, porque estamos hablando del año 1968, tal vez lo saco de contexto y digo, ¿qué piensa de ese hecho? Fuera, no en sí lo que pasó después, sino qué piensa de ese hecho. De que yo la seguridad que tengo ahora es que no estamos solos en el universo, y eso la ciencia lo está demostrando todos los días, ¿no?
que somos un punto insignificante en el espacio. Es que bien pueden haber otros lugares como el nuestro, o mejores inclusive, ¿no? Tuve el privilegio de ser amigo de Facundo Cabral. Mire vos, mire usted. Y tengo conversaciones con él muy importantes. Entonces, yo recuerdo que un día, hablando del poder del hombre, porque él era alguien que quería dar amor a todo el mundo, decía, por ejemplo, si quieres ver a Dios, mira una hormiga, ¿no? Y decime si hay algún laboratorio en el mundo que pueda hacer una hormiga. Exacto. ¿No? Y empecé, yo ahora, después de haber pasado, estar así al borde de la muerte últimamente, tengo una experiencia de hace unos meses atrás, mi gente sabe mejor la fecha que yo. Yo, hoy en día, se me ha abierto la cabeza, pero no por ese hecho, sino por haber sentido la muerte tirándome, Lo entiendo. bien cerquita, y habiendo tomado ya la decisión de que prefería morir antes de que me pincharan otra vez más, porque cada pinchazo era una odisea, un martirio para mí. Yo a esta altura de mi vida, y volviendo al hecho que a usted le importa, pienso de que es más historia de otros que la mía. Qué buena frase. ¿No? Qué frase impresionante que acaba de decir. No, porque así, yo no dije todo lo que se ha publicado, ¿no? Y ni lo escuché tampoco, sino las cargado cuando he leído. Yo sé que tuvo esta repercusión mundial, ¿no? Que salió en todos los diarios del mundo. Tengo testimonios de una revista francesa que vino a entrevistarme y que tuvo, digamos, el privilegio de estar así con usted, grabarme en sonido nada más. Ujú. Y después publicar lo que yo había dicho como para llenar 4 páginas. No, yo por eso todo lo que en algún momento publico, comparto o tengo como documentación propia es esto, la voz del testigo. Yo no soy nadie, simplemente es transfiero lo que la gente dice, lo que la gente cuenta, y de primera mano, donde no se cambia una siendo un coma. comunicador. Y es la verdad, soy investigador. Claro. Cuénteme lo que me decía. Bueno, tiempo después de que salió publicado eso y qué sé yo, un allegado a mi trabajo, porque era pariente de uno de mis jefes, me dice que ese día que a mí me pasó eso, que yo iba viajando en un ómnibus a San Juan, ¿no? Y que llegó un momento en que se les paró el micro, ¿no? Se les paró y probaron una cosa, probaron otra y otra y otra y no pasaba nada, ¿no? Y al ratito después caminando, no pasaba nadie, porque no pasaba nadie, ¿no? Entonces caminando para ver dónde podían encontrar, era de noche también, parece que era de noche, ¿no? Alguna, no me recuerdo por qué referencia de una luz, o vieron un fueguito, qué sé yo, se arrimaron ahí, ¿no? Y era un tipo que había prendido fuego ahí al lugar donde estaba, porque hacía frío
y quería mostrar, se quedó con el auto y tampoco pudo avanzar ni nada por el estilo, ¿no? Que por un rato no se movió nadie, nada más que le veía la llamita del cosa. Y que habían seguido y a esa misma hora, ¿no? Él calculaba que era la misma hora, ¿no? Había tenido ese fenómeno de pararse los coches, ¿no? Y después que pudieran andar, que pudieran seguir, ¿no? Que todo lo que le habían revisado y sacado y desarmado lo tuvieron que hacer de nuevo porque... El horario más o menos donde usted vive esta experiencia, ¿cuál fue el horario más o menos? Es muy difícil, pero si puede más o menos, porque es muy... Y yo calculo, nosotros entramos a las 10 de la noche, yo calculo que eso ha de haber sido tipo de 11:30, 12, 12:30, depende a veces. Y coincide exactamente con que a una distancia como una ruta por San Juan... Claro, camino a San Juan. Camino a San Juan, un compañero suyo, Sí, digamos, de alguna manera. es, digamos, protagonista de ese evento. Claro, que iban en un ómnibus, entonces que no iba solo. Exacto. Estaban sorprendidos y no se imaginaban por qué fenómeno había pasado, ¿no? Y después, claro, se conocieron lo mío y lo asociaron, Claro, ¿no? claro. Lo asociaron, esto es la hora, el día. Usted no se acuerda el nombre de esa persona, ¿no? De ese hombre, ¿no? El del apellido sí, y no quisiera comprometer a mi jefe en esto. No, igual... Del que me contaba esto, no, si le digo que era Pocho, Jorge o Pedro, le estaría mintiendo. Claro.